they don't have to believe it. It's a fucking lie! But they... No such thing as compelled speech! The government cannot tell you what to do! That's pure narcissism at work, by the way. Look, if you want to know what my views are... I've watched all of your videos, yes. Including... Yes, I have. Then why would you ask such a question? Because this is my interpretation of your videos. Apparently, all of the people who arranged the protest against you watched all of your videos. It's like, do you want to disavow... I have 150 videos on YouTube. No, your lectures, which sparked the debate. Okay. Do you want to disavow the support... Could you let me talk to her for a moment? Don't call me that, please. So I'm pushing the way. That sounds very much like a threat. They're going to come. That sounds very much like a threat. That That sounds very much like a threat. Would you like to disavow the physical violence? Trans people were physically assaulted at this rally in your name. Would you like to disavow that violence? Yes. So you wish that didn't happen, and you want to, and I'm going to post this online that you would like people to not to be more accommodating of trans people and people of color at your events in future. I would like there to be no violence. I'm a person of color, and I felt very accommodating here. I felt like my voice. Thank you very much. I'm also a former Muslim, and I feel like this guy I'm a person of color. There are many Muslims. You wanted to disavow. You wanted to disavow, and this is the disavowal. I am not an advocate of violence. I'm speaking out the way I'm speaking out because I think this is a route to no violence. And violence is lurking. And you can say that that sounds like a threat. There was no violence at our protest, though. There was violence at your protest. So what does that say about our views? It's not my protest. You know, Estamos de regreso con más noticias locales y un total de $25,000 fue lo que se gastó en seguridad el día de ayer en la protesta en la que cientos de estudiantes de la universidad participaron dentro del campus. Los alumnos se manifestaron por la presencia de Ben Shapiro, un polémico y radical conservador que, en palabras de los protestantes, incita al odio y al racismo a través de sus discursos. Sí, estamos protestando aquí porque es una persona que ha dicho muchas cosas sobre gente de color y está atacando a nuestras comunidades aquí. Y entonces nosotros aquí pensamos que el racismo no debe de estar aquí en nuestra escuela, en nuestra universidad. Pues es que yo pienso que mucha gente está diciendo que es como de freedom of speech, pero las cosas que él está diciendo son hate speech. No debe de estar diciendo esas cosas porque está atacando personas de color, está atacando personas que se expresan como de otra manera y eso no es correcto, eso no debe decirlo. Okay. We need some men here, people. Men need to stop this nonsense. He's brilliant. For real. He's brilliant. Okay, let's try this again. Right. So there's a reason I'm defending freedom of speech. And the reason for that is quite straightforward. The reason I'm defending freedom of speech is because that's how people get their opinions, settle their opinions in a civil society. And if we let the reason that I'm telling you this is because there's
there's no reason whatsoever to presume that the laws that are being put in place to protect the people that these laws are supposed to protect will do anything that remotely resembles protecting them. Yeah. And as I mentioned when we were in the hall, Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Amigos, hay una situación que está sucediendo en las universidades del norte de los continentes, entiéndase Europa y en especial Estados Unidos, que ya está llegando a América Latina. Se llama el trigger warning. El trigger warning es un tipo de advertencia que se pone cuando alguien va a hablar o va a hacer uso de su libertad de expresión para tocar temas que se consideran sensibles para que las personas de hoy en día no se sientan ofendidas o decidan si asisten o no a estas actividades y que vayan preparados a que se les puede herir la sensibilidad. Vean, no solo tenemos que lidiar con lo que era lo del lenguaje inclusivo, que es una peste que se está dando a nivel mundial, introducida especialmente por el movimiento LGTBHJW y por el feminismo, sino que ahora también tenemos que lidiar con la supresión de la libertad de expresión en muchos lugares, con lo que son las microagresiones, que prácticamente decir cualquier cosa es una microagresión, y con los trigger warnings. El trigger warning incluso puede ponerse por escrito delante de un auditorio donde alguien va a hacer uso de su libertad de expresión para tocar ciertos temas. Y es porque las generaciones actuales, adoctrinadas bajo la política o los pensamientos de lo políticamente correcto, se han suavizado tanto mentalmente que se ofenden por cualquier cosa, al punto de que hay que ponerles advertencias de que se pueden herir. Hace poco veía un video sobre esto, voy a dejar el enlace abajo en la descripción, es un excelente canal y un muy buen video que se llamaba La Generación Copito de Nieve, donde prácticamente se explica cómo las personas de hoy en día, en especial los más jóvenes, se ofenden por absolutamente todo y cualquier cosa le hiere los sentimientos. Vean, yo no sé qué edad tiene la persona que me está escuchando en este momento, pero los que son muy jóvenes, digamos que tienen menos de 25 años, están creciendo en una sociedad donde lo políticamente correcto se ha expandido tanto que básicamente se sensibilizan ante cualquier cosa e incluso lo que antes la generación mía, que yo tengo ya más de 35 años, veíamos con total normalidad a la hora de hablar y respetábamos la libertad de expresión de las demás personas, aunque no nos gustara lo que estaban diciendo, pues ahora lo que estamos viendo con esto de las microagresiones, de lo políticamente correcto, y ahora estos tales trigger warnings, pues honestamente yo me asusto porque es una verdadera amenaza a la libertad de expresión. Incluso en campus universitarios de todos los países ya se están dando lo que son áreas libres o espacios de libre expresión, que es un lugar donde usted puede hablar con libertad. El resto, su libertad de expresión es suprimida y cambiada por lo políticamente correcto. Y el enorme problema es que estamos educando desde las escuelas a los niños bajo este tipo de pensamientos que lo único que hacen es destruir la intelectualidad, destruir la libertad de expresión y crear adultos débiles. Por ejemplo, ¿qué sucede si estamos poniendo un trigger warning porque se va a hablar de un tema religioso o de un tema político o de un tema racial o de un tema de inmigración, etcétera? Y tenemos que poner una advertencia de que se va a utilizar ciertas palabras o ciertos calificativos porque las personas se pueden ofender. ¿Qué pasa cuando las personas salgan de la universidad y se incorporen a la sociedad donde no hay trigger warnings para cuando usted habla con la gente, para cuando prende la televisión, para cuando abre el internet, para cuando se enfrenta con sus vecinos, para cuando entra a instituciones? Estamos creando una generación mentalmente débil, una generación intelectualmente reducida por este tipo de proteccionismo a los sentimientos de las personas, basados en que todo es ofensivo, en que todo debe ser políticamente correcto.
Yo no sé en qué momento este tipo de tonterías empezaron a apoderarse de la gente, pero ¿cómo es posible que el lugar donde más libertad de expresión tiene que haber, que es una universidad, porque es donde se aprende a razonar y a pensar sobre temas muy importantes, usted necesite poner un trigger warning porque pueden haber temas que hieran su sensibilidad, donde tiene que hacer áreas donde sí se puede usar la libre expresión porque en el resto del campus tiene que dirigirse por lo políticamente correcto? Porque en países como el mío, en las escuelas se le exige a las maestras y a los profesores utilizar lenguaje inclusivo, lo cual es una tontería. Vean, yo recuerdo que cuando estuve en la universidad hace mucho, estaba llevando un curso introductorio de filosofía, me tocó hacer una presentación y empecé a hablar normalmente como hablo yo, y el profesor me paró en la exposición que yo estaba haciendo y me exigió utilizar lenguaje inclusivo y decir los y las, lo cual la RAE ya se pronunció que es incorrecto, y no decir en la historia del hombre, sino decir en la historia del hombre y la humanidad, o en la historia del hombre y la mujer, cuando sabemos claramente que en el lenguaje español, cuando se dice la historia del hombre, se abarca todas las personas y todo lo que ha pasado anteriormente. Recuerdo que yo me enfrenté abiertamente y delante de mis compañeros con este profesor sin estar yo al tanto de lo que estaba sucediendo, y hasta la fecha me alegra mucho haberlo hecho porque siempre me ha parecido una tontería muy grande lo del lenguaje inclusivo, pero todavía había libertad de expresión en las universidades. No había que poner trigger warnings si usted iba a utilizar cierto vocabulario que no era inclusivo o si iba a tocar temas sensibles. Recuerdo incluso que con otro profesor en la misma universidad y no mucho después nos llevaron a la Facultad de Filosofía porque nos iban a dar una introducción de varias clases sobre el feminismo. Era cuando ya se empezaba a imponer esto como una norma en las universidades. Para ese entonces el problema no era tan serio y no habían personas que se dedicaran a hablar abiertamente de esto en Internet porque apenas estaba llegando. Incluso yo en esa fecha tenía lamentablemente cierto pensamiento de apoyo al feminismo porque en ese momento no tenía herramientas intelectuales del todo para poder darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero recuerdo que cuando tocaron el tema del LGTBIHWS, yo sí me enfadé, me levanté e interrumpí a la persona que estaba dando el discurso y le dije que nos quería imponer el punto de vista de ella sobre este tema y sobre el matrimonio y la crianza de hijos y toda esta controversia que hay alrededor, y se armó una gran discusión. Afortunadamente era una facultad de filosofía donde esto era normal. Cuando salimos, el profesor me dio una palmada en la espalda y me dijo: fuiste valiente, muchacho. Hoy en día me doy cuenta de que eso ya no se puede hacer. Me aterró saber que se había perdido esa libertad de expresión. Veo este fenómeno que se está dando del trigger warning en universidades de Estados Unidos y Europa y que ya está llegando a América Latina. Veo el lenguaje inclusivo presentado ya en los noticieros e incluso por políticos, lo cual me parece totalmente patético. Veo lo que es la generación copito de nieve, que todos los ofende, que están siendo preparados para ser las personas el futuro de los países en universidades pagadas con fondos públicos, universidades donde si una persona como Agustín Laje o Ben Shapiro van a dar un discurso en una universidad, se presentan manifestaciones. Incluso en mi país, Agustín Laje fue bloqueado la primera vez que vino a la Universidad Nacional para que no hablara por propias autoridades de la universidad. Y me parece bochornoso, me da vergüenza cómo ahora, para poder tener libertad de expresión, que antes era totalmente normal y que yo me siento afortunado de haber formado parte de esa última generación que tuvo esa libertad,
pues me dan pena los chicos de ahora. Los chicos de ahora, desde que están en las escuelas, reciben educación sexual con cierto enfoque, que ustedes entienden a lo que me refiero. Les enseñan lenguaje inclusivo, les están matando la masculinidad, están masculinizando a las mujeres y feminizando a los hombres, y no tienen herramientas intelectuales, y lo están haciendo en una edad donde la persona es fácilmente adoctrinada, condicionada, y cuando sean adultos les va a ser muy difícil romper esta cadena o entender que fueron víctimas de adoctrinamiento, porque es que eso sucede. Y el problema es que son las generaciones futuras. Y si ahora las cosas están mal y están difíciles, en cuanto a la libertad de expresión, que está siendo sumamente amenazada, por ejemplo, con lo que está pasando en YouTube y en otras partes, porque incluso hasta en BitChute me enteré de que están restando libertad de expresión, y todo viene con esta raíz de lo políticamente correcto, con la educación que se está dando en las universidades de diferentes partes del mundo, y es preocupante, es preocupante. Afortunadamente tenemos personas como Ben Shapiro, al cual yo recomiendo que escuchen, como Jordan Peterson, al cual queda más que recomendado, y yo digo que es casi que obligatorio escuchar lo que este hombre tiene que decir y cómo se enfrenta a estas personas. Me parece que es una de las personas más valiosas y valientes que existen en la sociedad de hoy en día, y que hasta debería ser nombrado patrimonio de la humanidad, porque viene a la vanguardia. Incluso va a ser una página web donde el enfoque es la libertad de expresión. Él viene a la vanguardia de todos estos temas porque, o sea, honestamente, a mí me horroriza cómo la libertad de expresión se está acabando, porque personas murieron, dieron sus vidas para tratar de obtenerlas. Y personas que están creando generaciones débiles, generaciones que se ofenden por todo, que ya yo me he topado personas que casi que si uno no las saluda como ellos lo desean, casi que lloran. Y están infectando los sistemas educativos, están creando los políticos del futuro, que después los que vamos a pagar más todo esto somos los hombres, y no nos estamos defendiendo como es. Vean, yo los insto a que no tengan temor de hablar, pero que sean responsables también de lo que digan. Yo los insto a que no se dejen dominar ni controlar por este tipo de cosas como el trigger warning, lo políticamente correcto, las supuestas microagresiones, etcétera. Que no se dejen manipular. Y yo quisiera que este video llegara especialmente a las personas jóvenes que se están enfrentando a esto sin ningún tipo de herramienta intelectual. Vean, cuando usted opina un poco como se hacía años atrás, lo que le dicen es que estás enchapado a la antigua, o que eso era antes, que hay que modernizarse, que hay que ser progresista, que ciertas cosas que se decían eran racismo, xenofobia, homofobia, y todos ese tipo de calificativos y manipulaciones que se usan hoy en día para cerrarle la boca a las personas y calificarlos que no opinan como lo políticamente correcto quiere que la gente piense. Tenemos que tener independencia intelectual a la hora de hablar, seguridad y confianza, no tener temor a la hora de expresarnos, porque desde las universidades públicas y las escuelas y colegios, la agenda política de lo políticamente correcto se está imponiendo, y son las personas que nos van a gobernar en el futuro, las personas que van a estar a la cabeza de las empresas y las personas que están haciendo las leyes y con las que vamos a tener que convivir. Personas que ya una vez que han sido adoctrinados desde edades muy tempranas, cuando usted les discute algo, no va a poder siquiera decir el mínimo argumento, porque se van a quebrar emocionalmente y se van a ofender, y a partir de ahí termina la capacidad de razonar de una persona para entender un argumento. Lo que está pasando, honestamente, es bastante serio. Si alguna persona que me escuche está en una universidad, esté al tanto de que pensar correctamente, tener libertad de expresión, decir ciertas cosas, no es ni ofensivo ni son microagresiones, es libertad de expresión.
y me aterra ver lo que está pasando y cómo están deformando la mentalidad de las personas, en especial de los más jóvenes. ¿Cómo es posible que usted para entrar a un discurso o cuando venga una persona a decir algo tengan que poner un trigger warning? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que se eduque desde las escuelas con lenguaje inclusivo, a lo políticamente correcto desde los medios de comunicación? Esos son los que están haciendo las leyes. Esas son las personas que si usted dice algo o desenmascara a una mujer, llegan y te dicen machista para humillarte y tratar de callarte poniéndote esos calificativos. Son las personas que si a usted no le gustan o no le agradan las orientaciones sexuales de alguien, te ponen ya otra palabra de calificativo para censurarte. Son generaciones de personas tontas. Son generaciones que no tienen capacidad de raciocinio y parte de esta culpa la tiene la nueva izquierda. Esa es la verdad. Y a mí me aterra que en una universidad, como decía antes, se necesiten espacios para hablar con libertad. Más bien, lo que es políticamente correcto y que ellos defienden, de que debes de tener cuidado a la hora de hablar para no herir los sentimientos de otras personas, eso no es libertad de expresión. Esa gente más bien está restando un derecho fundamental garantizado por prácticamente todas las constituciones políticas de los países libres de Occidente. Cosas que costaron muchísimo tiempo lograr. Y si se censura, por ejemplo, a periodistas que están haciendo su trabajo y comunicando, y eso es condenable desde los medios de comunicación y por cualquier persona que se censure a un comunicador, a un periodista, por hacer uso de la libertad para informar, igual de censurable es que se le censure a la persona la libertad de expresión solo porque hay personitas de hoy en día, una inmensa mayoría de los millennials, no voy a decir que todos porque después se me ofenden, pero una inmensa mayoría de millennials, que cualquier cosa que usted diga los ofende. E incluso los he notado aquí en los comentarios del canal o en el comentario del perfil, me los he topado en la calle, donde básicamente no se les puede decir nada. Y reitero, abajo dejo el enlace del video de la generación Copito de Nieve. Es increíble lo que está pasando. Yo los llamo a tener valor intelectual, independencia intelectual, a no sentir miedo, pero ser responsables de lo que dicen. Y amigos, yo les agradezco el tiempo que han dedicado para escuchar el día de hoy. Por favor, hagamos algo, vamos sembrando conciencia porque está ya adentrándose cada vez más en América Latina. Y eso no es ser enchapado a la antigua. Más bien esta gente nos está haciendo a nosotros retroceder. No son progresistas, son regresistas. Así que muchas gracias por escuchar el día de hoy. Les agradezco y no se rindan, sigan adelante. You know, not everybody is equipped to or interested in engaging in high-level discussion of abstract and creative ideas. You know, you hear this idea that everyone's creative. That's a lie. It's as straightforward as that. True creativity is very, very rare. And if you happen to be a creative person, or if you happen to be someone who's profoundly interested in ideas, you are in a pronounced minority. Just as you are if you happen to be extremely extroverted, or extremely agreeable, or extremely conscientious. These are minority issues. And what you do is you find like-minded people who are capable of engaging that. You know, heavyweight weightlifters compete with heavyweight weightlifters for a reason, and everyone thinks that's fine. And the same thing applies to intellectual and creative endeavors. So what you do is you try to find a community where that's the nature of the community, and you likely have to find a relationship like that as well. You know, so I don't think so. I think what contributes to the siloing is the arrogance that goes along with it. Because if you can be interested in ideas and you can be creative, well, that's the arrogance of the intellect, right? That's the thing the Catholic Church had warned about for centuries, is the arrogance of the intellect. So because if you're
wise as well as smart, and there is no relationship between being smart and being wise. They are not the same thing. There's no quick pathway from smart to wise. And many of the people who I've known who were very wise were, well, some of them were intellectually impaired and were still wise, you know. So it's the arrogance that brings up the block. And I see this, for example, happening in the United States in particular, because the last time I went down there, for example, I had friends down there, and some of those friends are very, very smart people, and some of them were talking about the Trump voters, and they were talking about the Trump voters with contempt. And I thought, you better watch that, because that's 50% of the damn population. And it might be convenient to think that they're stupid and beneath you, but it's not conducive to a civil state, and there's no evidence that it's true, because there isn't a straight line between intelligent and wise. And so I think that if your character is developed and you're intelligent, you can have your siloed creative community, but you develop enough wisdom so that you can see all the things that people can do that are of high ethical utility that are outside the intellectual domain. You know, and I think that's why in the New Testament, I think that's why Christ is a carpenter. Right? Because, well, first of all, a carpenter is one of those jobs that when you're dishonest, it manifests itself immediately, because what you build falls down. And so if you're an honest carpenter, you build a good house. So there's a nice metaphor there. But it's also a warning, in some sense, against the equation of intellectual brilliance with moral superiority. And so if the intellects would drop their moral superiority, and fat chance there is of that, then the divide between the working class, say, and the elite would resolve. And there's every reason to have respect for decent working class people. I mean, it's on their labor, as the left-wingers at least hypothetically agree, that the entire edifice of the culture is resting. So you can have your cake and eat it too, but you have to not assume that your niche makes you superior. And it's very difficult for smart people, especially smart. There's this scene in Nietzsche's, it's in Thus Spake Zarathustra, where Zarathustra, the prophet, comes down from the mountain, and he comes into a public square, and there's this crowd around this little midget who's only about this high, who has a gigantic ear, and everyone is marveling at him. Well, that's what the modern intellect is like. It's a midget with a giant, well, mouth generally, not an ear. And the being is underdeveloped, but the intellect is hyper activated. And it makes the person extraordinarily unbalanced. And it's partly because they can't compete outside the intellectual realm. And that makes them very bitter, because they tend to think, well, God, I'm so smart, everything should just come to me. It's like, sorry, that's not how the world works. And it also, that attitude is immediately evident to people that they're talking to when they talk in the manner that they talk, if they are arrogant intellectuals of that sort. You see that in The Simpsons did a good job of that with Comic Book Guy, right? I mean, he completely useless in every possible dimension with an IQ of about 160. And it's very annoying to people who have an IQ of 160 that they can also be completely useless. But it happens a lot. This is a homage beat. This is a homage beat.